Buenas tardes, bienvenidos compañeros, compañeras. Esto es Modo Legislativo, el programa de la Secretaría de Profesionales de APL. Y bueno, como verán, no paramos por vacaciones ni por receso. Aquí seguimos junto a todos ustedes, informándolos de todas las novedades gremiales, parlamentarias, nacionales e internacionales de una semana que ha tenido unas cuantas novedades, sobre todo vinculado al ámbito parlamentario, y estaremos desarrollando con exhaustividad lo que ocurrió ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y también buceando en los precedentes parlamentarios que hay en la materia, así que para eso también contaremos con la entrevista a un funcionario especializado de muchos años aquí en la Cámara, quien nos va a ilustrar sobre la temática. Mi nombre es Esteban Nani, por supuesto, y les estoy acompañando junto a Leandro Greca y a Víctor Jolich. ¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes, Esteban, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy está lindo el día. Está lindo el día y feliz día del amigo, hoy 20 de julio, así que aprovechamos a saludar. Un día para pasar entre amigos y aprovechar un poco este día. Yo no soy muy, digamos, de que me guste tal día, por ejemplo, San Valentín y el amigo. Para mí son todos los días, pero bueno, es una buena excusa para juntarse entre amigos. Seguro, dicen que las reservas están en un 80% en bares. Enhorabuena, porque viene bastante castigado el sector gastronómico. Una reactivación. Está bueno que estas cuestiones estacionales puedan repuntar un poco la actividad. ¿Usted cree en algo efímero? Yo juego al fútbol los jueves, con lo cual hoy voy a jugar el jueves con un grupo de mis amigos, con lo cual nada, así lo celebraremos. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, excelente. Bien. Sí, tengo varios, no 1 millón de amigos, pero varios grupos de amigos. Ahora nunca me junto el día del amigo. Es más, coincido con Víctor en un tema comercial que otra cuestión, pero bueno, por supuesto, saludamos a todos los compañeros en el Día del Amigo y a aquellos que se van a juntar, que la pasen muy bien. Y también tenemos amigos del otro lado del vidrio, así está nuestro productora estrella, que ahí se tardé porque no se asomaba, Facundo Paso, Vicky González Navia y Melina Reboa, asistentes de la producción, en las redes sociales, haciendo siempre un trabajo impecable. Y en lo contrario tenemos a Nicolás Campo Amor trabajando con nosotros. Gracias a todos por estar. Hay compañeros que están de vacaciones, que seguramente se van a recorpar la semana que viene, y quien les habla se va a tomar también un pequeño receso, así que seguramente voy a estar bien representado por los compañeros que me acompañan. Estamos en modo invernal. Sí, así es, en modo avión. Así que bueno, si les parece, vamos a decirles las formas en las que los oyentes tienen para comunicarse con nosotros. Estas son las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Somos Modo Legislativo. Noticias de la semana. Bueno, en el orden internacional se aprobó en Brasil una polémica reforma laboral. El Senado brasileño aprobó el martes de la semana pasada una legislación laboral sumamente regresiva, impulsada por el presidente Michel Temer, para recuperar la confianza en los mercados y sacar al país de la recesión. Esto, lógicamente, entre comillas. La nueva normativa otorga preeminencia a los convenios negociados por empresa, prevé la posibilidad de dividir las vacaciones hasta en 3 periodos y autoriza las jornadas intermitentes con el pago de salario sobre una base horaria o por jornada no mensual. También determina el fin de la cotización sindical obligatoria, la verdad. Hará un combo completo, ¿no? Un combo explosivo que seguramente ahora cuando hagamos el comentario de las noticias de la semana lo vamos a tratar porque es preocupante. Si a nivel regional es una reforma laboral muy, muy regresiva que retrotrae el derecho al trabajo prácticamente a sus inicios, del siglo fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, así que por supuesto también preocupados por los impactos regionales que pueda tener esta reforma. Vamos a hacer algunos comentarios. Que no cunda el ejemplo, ¿no es cierto? Sería muy triste porque representaría un retroceso para conquistas que llevan ya siglos. No estamos hablando ni siquiera de años. Hay que estar atentos y bueno, unidos y organizados para lo que no sabemos puede llegar a pasar acá. No, seguro. El compromiso de todos los sindicatos y de muchos sectores de la oposición me parece que va a ser clave a la hora de plantear este tipo de cuestiones. En el ámbito nacional, el presidente inauguró el centro de transbordo de colectivos en La Matanza, no el Metrobús, ¿sí? Que había sido inaugurado hace un par de meses atrás. Este es un centro de transbordo, acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y la intendenta Verónica Magario, que tras algunos días y vueltas finalmente confirmó su presencia en el evento. Mauricio Macri pronunció un discurso en la inauguración del centro de transbordo de colectivos de La Matanza. Ubicado en el cruce de las rutas nacionales 3 y 21, el centro se conecta con el Metrobús y por él circularán a diario unas 240.000 personas aproximadamente y 12 líneas de colectivo.
Por el lado de las parlamentarias, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió pasar a un cuarto intermedio antes de dictaminar sobre la expulsión del diputado Julio De Vido. En el día de ayer se celebró una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que Cambiemos logró el respaldo del Frente Renovador para avanzar en la expulsión del diputado de Frente para la Victoria, Julio De Vido. El masismo accedió a dejar de lado sus proyectos de desafuero o suspensión para apoyar la moción más dura, impulsada por Isa Carrió, de excluir al exministro por indignidad, debido a las múltiples causas judiciales en su contra. La firma del dictamen se pospuso hasta el próximo martes, porque se le darán 7 días al diputado para que haga su descargo. Por supuesto, es la noticia excluyente de la semana en términos parlamentarios y bueno, para los que hacemos este programa también. Vamos a estar desarrollando este tema con exhaustividad a continuación y analizando todos los pormenores, ¿no?, de lo que ocurrió y de lo que puede llegar a ocurrir la semana que viene. Una semana que ha visto sacudida el receso parlamentario que se ha de hecho por la actividad desarrollada por asuntos constitucionales y una posible sesión la semana que viene que veremos en qué queda. En el ámbito gremial, los trabajadores cesanteados por PepsiCo instalaron una carpa en el Congreso para reclamar su reincorporación. Con la participación de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, el lunes se realizó una marcha desde el Obelisco hasta el Congreso, donde frente a unas 20.000 personas los trabajadores despedidos instalaron una carpa para reclamar precisamente su reincorporación. Recordemos que el 20 de junio pasado la empresa PepsiCo anunció el cierre de su planta ubicada en Vicente López para relocalizarse en la ciudad balnearia de Mar del Plata. El jueves pasado, recordarán ustedes, la policía reprimió a los manifestantes que ocupaban el establecimiento para resistir el cierre y bueno, ahora estamos en esta situación en la que un grupo de trabajadores cesanteados, por supuesto no todos, recordemos PepsiCo empleaba alrededor de unos 600 trabajadores, muchos de ellos aceptaron la indemnización que ofrecía la empresa, otros empleados administrativos van a ser relocalizados en la planta de Mar del Plata, pero bueno, hay un grupo importante de trabajadores, entre ellos la comisión interna del Sindicato de Alimentación, que, como ustedes bien sabrán, responde a la izquierda y al PTS y está enfrentada a la conducción nacional encarnada por Rodolfo Daer, donde bueno, estos trabajadores están pidiendo su reincorporación y que el establecimiento no cierre. De hecho, la represión del jueves de la semana pasada tenía que ver con el ocupamiento del establecimiento por parte de estos delegados y activistas. Y bueno, es un conflicto con final abierto, donde bueno, lo que se observa es esto que comentaba Leandro antes, ¿no? La recesión económica que está produciendo el cierre de fábricas y numerosos despidos, ¿no? No sé qué. No, que de hecho la desocupación pasó a ser para los bonaerenses una de las principales preocupaciones, más allá de la inseguridad. Hace un año hablamos de la inseguridad y de otros temas, y ya la desocupación, que era un tema que había pasado, que no era ya una preocupación tan en el tema de prioridades de la gente, hoy en día ya está ahí, porque todos tienen un familiar, algún amigo que está pasando por una situación complicada. Los últimos índices del INDEC daban 9,2 a nivel nacional de tasa de desocupación y en el conurbano bonaerense 11 y pico. O sea, estamos hablando de una desocupación de 2 dígitos para la provincia de Buenos Aires, con lo cual esta preocupación que señala Víctor sin duda se ve muy manifiesta. Compañero Greca. Tengo entendido que había habido un fallo de la justicia, ¿no?, en torno al conflicto de PepsiCo. Aquellos trabajadores en uso de licencia, creo que había un par de casos de mujeres embarazadas, se ordenaba la reincorporación. Pero bueno, también de alguna forma la acción policial, que condenamos por supuesto, porque la entendemos excesiva, fue en respuesta a una orden judicial, con lo cual digo, bueno, la justicia siempre nos reserva estas sorpresas. Estaremos atentos a la resolución de este y otros conflictos gremiales que entendemos tienen que ver con un contexto y un modelo de país realmente muy complejo. Yendo un poquito al ámbito internacional y lo que comentábamos sobre la reforma laboral en Brasil, bueno, realmente es absolutamente regresiva. Entendemos los que abrazamos la causa de los sindicatos en Argentina estamos muy preocupados por este tipo de reformas porque lo que proponen es regresar a la libre contratación individual, ¿sí? a aquellas épocas que uno creía que ya habían sido superadas, en las que se igualaba el trabajador al empleador, es decir, se pensaba que tanto trabajador como empleador partían de iguales condiciones y se minimizaba el hecho de esta desigualdad manifiesta, que recordemos, un trabajador trabaja por necesidad, porque tiene que comer, porque tiene que alimentar a su familia, un empleador puede emplear o no, depende de la rentabilidad de su empresa. Son situaciones totalmente diferentes y realmente pretender igualar esto, hablar de convenios de empresa en ámbitos descentralizados en los que siempre la empresa es más fuerte que el sindicato, que la comisión interna,
establecer un fraccionamiento de las vacaciones hasta en 3 partes. Imaginen ustedes 15 días de vacaciones de invierno que podemos gozar la mayoría de los trabajadores legislativos gracias a la ley que tenemos. Imagínense si hubiera que fraccionarla 5, 5 y 5, sería realmente muy complejo, ¿no? Es darle mayor poder a las empresas que siempre están en una situación mucho mejor o superior a lo que es el empleado, ¿no? Seguro. Y siempre con el argumento de recuperar la confianza en los mercados, ¿no? Esta cuestión tan meneada que ya vimos. De las inversiones, porque acá ya se empieza a hablar de que lo que se pasó en Brasil debería empezar a comenzarse a tratar acá. Y sí, claro, con el tema de la competitividad, te dicen, bueno, para hacernos competitivos, para igualar el costo de la mano de obra en Brasil, que va a bajar, evidentemente, con este tipo de legislación laboral, el costo de la mano de obra en Brasil se va a reducir porque también se compite con China, ¿no? Con países en los que la mano de obra es mucho más barata que en la Argentina, pero bueno, realmente pretender imitar este tipo de reformas laborales, yo creo que va a traer mucha conflictividad social. No hay evidencia empírica de que la flexibilización laboral suponga una mayor activación del mercado interno. Nosotros tenemos la ley Banelco como antecedente, eso no supuso más que pingo de ganancias para los empresarios, mayor rentabilidad para los sectores concentrados y bueno, y abrogación de derechos, como dice el compañero Roa, tuvimos lo de la otra semana con nosotros acá en el programa. Estaría en llamas si estuviera acá. Le mandamos un saludo a Luis. Para stalkearle las redes sociales y leerlo en vivo. El otro día yo comentaba que esto es peor que la flexibilización. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de esto. Convenios por empresa, que la ley Banelco los contemplaba, el fraccionamiento de las vacaciones, que es inédito, la jornada intermitente, o sea, es decir, volver al viejo concepto de salario, o sea, te pago la bolsa de sal. Por día. Sí, o sea, te pago, laburaste 10 horas, tomá. El mes, olvídate. Y el tema de lo que comentábamos un poco fuera del aire, el fin de la cotización sindical obligatoria, o sea, el empleador deja de ser agente de retención, con lo cual es los sindicatos del siglo XVIII, la vuelta al anarquismo, donde bueno, vos tenías que ir a juntar la cuota sindical de cada compañero y ibas, viste, establecimiento por establecimiento, con todas las dificultades que eso acarrea para una organización. Digo, la gran fortaleza. Lo va a encontrar un trabajador tan viéndose tan negado en el marco de sus derechos como para afiliarse o para sostener su afiliación a su organización sindical. Digo, esto es palmario, digamos, es manifiesto que claramente se pone al trabajador contra las cuerdas y en una situación de indefensión frente a sus patrones, ¿no es cierto? Totalmente. Igual, más allá de todas estas preocupaciones, entendemos que el movimiento sindical argentino es muy fuerte, tiene muchos años de tradición, más de un siglo de historia ya, y hay una central de trabajadores representada por la CGT que tiene que recuperar su representatividad, su incidencia en las políticas nacionales y realmente creemos que desde el movimiento sindical, ni que hablar desde el MASA, por supuesto, que es el espacio en el que está representado APL, va a haber una respuesta contundente en el caso de que se pretenda avanzar sobre conquistas que han costado muchos años y mucha sangre obtener, no es por ser fatalista, pero bueno, la última dictadura arrasó con la ley de contrato de trabajo, con un montón de derechos que de a poco, con la vuelta a la democracia, se han ido recuperando, la ley sindical, nacional, los convenios colectivos. Realmente sería muy triste que todo eso se pierda en un contexto democrático, ¿no? Así que bueno, desde aquí hacemos fuerza para que este tipo de reformas no avancen en nuestro país. No, y que acá también tengamos una mirada positiva de saber que con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de toda la conquista de estos años, tratemos de no visualizar que esto pueda pasar, que va a haber una pelea, que va a haber también una propuesta superadora para que no se lleve a cabo esto que quieren tratar desde la derecha de que ocurra también acá. ¿Sí? Seguro, está claro que la Argentina tiene que volverse más competitiva, pero también podría volverse más competitiva en base a incrementar las inversiones, a que haya un mayor desarrollo tecnológico. Digo, nadie está porque la acusación del otro lado es, lo tengo al productor que en cualquier momento rompe el vidrio y entra violentamente al estudio a combinarnos a ir a la primera tanda, pero lo que quiero decir es, los sindicatos no estamos en contra de la competitividad. A veces se nos acusa de nos quedamos en el siglo XX, en los convenios de la década de 70. No, por supuesto que estamos abiertos, y APL es un buen ejemplo de ello. Tiene una secretaría de profesionales, tiene desarrollo en capacitación. Nosotros queremos promover el acercamiento de los trabajadores a las nuevas tecnologías y que eso redunde en una mejor competitividad, pero no en base a salarios bajos, no en base a vacaciones fraccionadas, no en base a situaciones que entendemos representan una abrogación de derechos. Entonces, dicho esto, vamos a ir a nuestra primera tanda, vamos a escuchar un tema musical, Agua de los Piojos. Informe parlamentario.
Bien, segundo bloque de modo legislativo y como lo anuncia la cortina, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en Cámara de Diputados y Senado esta semana. Una semana que, a pesar de tradicionalmente vincularse al receso parlamentario o a una actividad menos intensa, producto de las vacaciones de invierno, ha tenido novedades importantes. Sí, bueno, para eso también tenemos un entrevistado de lujo para conversar con nosotros, un funcionario de más de 40 años de la Cámara, al que vamos a molestar a continuación de hacer algunas consideraciones vinculadas a lo que pasó esta semana en diputados, en principio, y en Senado luego con nuestro especialista Leandro Greca. Decir que ayer, bueno, como anunciábamos en las noticias de la semana, se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales en principio para debatir, podríamos decir de alguna forma, la situación del diputado Julio De Vido, una reunión que se inició pasada las 11:30 en el día de ayer, presidida por el diputado Pablo Tenelli de Cambiemos, en la que se pusieron a consideración varios expedientes vinculados a la situación de De Vido. Se hablaba en un momento de solicitar el desafuero, de suspenderlo en el ejercicio de sus funciones. Finalmente primó la postura que sostienen algunos integrantes del Frente Renovador de avanzar en la exclusión del diputado De Vido por indignidad, ¿sí? Porque recordemos que la inhabilidad moral que establece la Constitución en su artículo 66, en este caso era de difícil aplicación porque tenía que ser en el caso de que fuera sobreviniente a la función de diputado, esto es, alguna cuestión moral acontecida con posterioridad a su jura como diputado. Y como todos los hechos que se le imputan al diputado De Vido son previos a su actuación como diputado, es decir, cuando era ministro de Planificación, en este caso la figura de inhabilidad moral no estaría contemplada. Esto así en términos muy generales, fue un debate de más de 5 horas y la firma del dictamen se postergó para el próximo martes, en el entendimiento de que el diputado tiene que tener derecho a la defensa y bueno, se le invitó a la reunión del próximo martes para ejercer su derecho a defensa. Se especula con que es probable que si se firma el dictamen el martes que viene, el mismo miércoles de la semana que viene se lleve la cuestión al recinto. Recordemos que bueno, para la firma de un dictamen de mayoría se requiere simplemente la mayoría siempre de los miembros de la comisión. Es una comisión de 34 integrantes, con lo cual si contásemos con 18 firmas, tengo entendido, habría ya dictamen de mayoría garantizado, por lo cual es muy probable que se firme la semana que viene un dictamen de mayoría. Ya la cuestión del recinto es más compleja porque se requieren 2/3 de los presentes, no de la totalidad del cuerpo, esto es importante destacarlo, 2/3 de los presentes para determinar una sanción que en este caso sería la expulsión. ¿Qué más podemos decir? El diputado no se hizo presente en la reunión de ayer, no es miembro de la comisión, recordémoslo. Sí dirigió una nota al secretario de la comisión, a Francisco Urión, un compañero de carrera, funcionario de muchos años de la casa, con copia del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, en la que denunció el episodio como parte de una maniobra de campaña orquestada por la diputada Elisa Carrió, quien es autora de uno de los proyectos, a quien definió como un actor político y mediático con influencias en el fuero penal. En un fragmento de la carta, De Vido dice: sus manifestaciones no son opiniones aisladas, sino manifestaciones injuriosas y amenazantes. De hecho, bueno, la diputada Carrió fue una de las primeras que hizo uso de la palabra en la reunión de ayer y comentó precisamente esta cuestión, diciendo que es un escándalo moral para este Parlamento que un hombre procesado por asociación ilícita, llevado a juicio por 51 muertes, pueda mantenerse en el cargo de diputado nacional, haciendo por supuesto referencia a la llamada tragedia de Once. Y bueno, a medida que avanzaba el debate, esto se vio muy claramente, fue tomando forma la figura de la exclusión en lugar de la de remoción. ¿Sí? Recordemos, entre las facultades disciplinarias que tiene la Cámara está la de alguna forma, por la actuación del recinto, apercibir a los legisladores, está la posibilidad de removerlos y excluirlos, que es como la sanción más grave, más severa, suspenderlos también, me apunta aquí el invitado. En este caso se optó por la exclusión en vez de la remoción, porque como dijimos antes, no era aplicable la figura de inhabilidad moral sobreviviente a su incorporación que establece la Constitución Nacional en su artículo 66. Tomó ahí la palabra el diputado Mario Negro, el jefe del interbloque Cambiemos, y donde precisamente hizo una defensa de la postura de exclusión por indignidad. Bueno, podemos decir muchas cosas más, quiero dejar algo para cuando entrevistemos al compañero que está en la mesa con nosotros, y sí pasamos un poquito a lo que pasó en Senado, que tengo entendido fue bastante poco. Sí, muy cortito, así nos vamos a charlar con el invitado. No hubo actividad de comisión, tampoco sesión, desde luego. Solamente para destacar la audiencia pública celebrada por el estudio de impacto ambiental remitido por el Poder Ejecutivo Nacional sobre las represas
Néstor Kirchner-Zepernik. En este caso, bueno... hubo un invitado especial, ¿no? Claro, sí. Viene a cuento lo que venía recién. Debido asistió a esta audiencia pública, al igual que la gobernadora de la Princesa de Santa Cruz, Alicia Kirchner, como también el ministro de Energía, Aranguren. Estas represas se remontan a la asociación estratégica trabada con la República Popular China durante la gestión anterior, durante la administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Continuada y refrendada en la última visita de Estado del presidente Mauricio Macri a la República Popular China. Así que continúa todo sobre rieles. Y otra cosa para destacar, una reunión muy particular que tuvo lugar en la oficina del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, una reunión para tratar una solicitud del Poder Ejecutivo, porque el presidente Macri tiene la intención de remover a uno de los directores del Banco Central, Pedro Vizcay, para lo cual se formó una comisión ad hoc, integrada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, por los senadores Aguilar, Abal Medina y los diputados Laspina y Amadeo, para ofrecerle algún tipo de consejo, de asesoramiento en torno a esta decisión que presuntamente va a tomar el presidente de la Nación. Obviamente que no es vinculante el asesoramiento que brinda esta comisión, y de un modo no fue una reunión abierta, sino más bien una reunión reservada, como bien señalé anteriormente. Y yo no sé qué antecedentes parlamentarios hay de este tipo. Desconozco. Aprovechamos, vamos a presentar al invitado, Eugenio Silva, subdirector legislativo de comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, buenas tardes. ¿Recordás algún antecedente de este tipo de organismos creados? Vizcay tiene preacuerdo del Senado, ¿no? Por lo cual, tanto... Cuando fue nombrado director. Pero obviamente el presidente de la Nación puede removerlo. Sí, si hacemos un poquito de memoria, y ustedes recuerdan, hace aproximadamente unos 8 o 9 años, esa comisión funcionó cuando el momento de la remoción de quien era en ese momento presidente, que era Martín Redrado. En realidad la comisión esa surge de la Carta Orgánica del Banco Central. La designación de los funcionarios en la mesa del Banco Central está sometido a la consideración de una comisión que integran justamente el presidente del Senado y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de ambas cámaras. 2010 son ellos, 2010, más o menos. Porque recuerdo que todavía fue en verano, fue un verano caliente para nosotros porque fue enero. Sí, y el último verano en el que Néstor Kirchner estuvo vivo, porque de hecho recuerdo que parte de la discusión política tenía que ver, por supuesto, con la figura de Redrado y la reticencia de Redrado a abandonar de alguna manera su cargo, ¿no? Y ahí hizo operar la comisión, que en ese momento la presidía Cobos. Claro, exactamente. El senador Cobos. Y también sus dictámenes eran no vinculantes. Y sí, la característica del dictamen es esa, pero digamos, la comisión es una comisión establecida por ley. Bien. O sea, que quede claro esto, ¿no? En términos de... es extraña esta comisión porque seguro, le integran los presidentes del presupuesto. Se constituye a estos efectos, nada más. Presidente de Presupuesto y de Finanzas de ambas con la presidencia del miembro del Senado, del presidente del Senado. Bien. ¿Qué pasó esta semana en la Cámara de Diputados? Eugenio, ¿qué nos puedes contar? Mira, más de lo que vos contaste, me parece que podemos agregar algunos antecedentes desde el punto de vista de la experiencia técnica. Asistimos a una reunión de comisión donde, más allá de las consideraciones políticas, se está en análisis, diría yo, de la posibilidad de analizar la conducta de uno de sus miembros, y para esto el reglamento de la Cámara establece algunos mecanismos. Bien, vos explicaste algunos procedimientos que no son habituales, vamos a ser claros en esto. Se registran antecedentes en el Congreso de la Nación, tanto en el siglo pasado como en el siglo XIX y en el siglo XX, para ser más precisos, de exclusiones. En el siglo XX nos remitimos a dos antecedentes muy cercanos, uno en el 2005 y otro un poco más atrás. 2002. En realidad el último es del siglo XXI. Exactamente, del diputado Luque, y el otro de la diputada Ancarani de Godoy, que fueron los dos hechos más sobresalientes y que la gente a lo mejor recuerda más próximos en la memoria, que la Cámara opta por excluir de su seno una facultad que les propia, porque vamos también a aclarar y hacer un poco de docencia en esto. La Cámara tiene facultades para analizar la conducta de sus miembros. Entonces, en ese contexto se analizó la conducta de aquellos dos miembros y se los excluyó del seno, por declaraciones, por hechos que no vienen a cuento. Digamos que vayamos al nudo de la cuestión. La Comisión de Asuntos Constitucionales esta semana optó por reunir la comisión y hacer un análisis. Entendemos que, justificado o no, veremos cómo se produce
la resolución de este tema, que es justamente el dictamen que emita la comisión. Allí va a ser el contenido explícito de la voluntad de los legisladores reunidos en ese seno y que someterán a la consideración del Pleno. Y el Pleno es el que tiene, en definitiva, la facultad de acordar o no acordar en esos términos. Sí, buscando los antecedentes, de acuerdo a lo que comentabas vos, los compañeros de Órdenes del Día, a quienes les mandamos un gran abrazo, siempre trabajan codo a codo con nosotros, nos facilitaron la orden del día 50 del año 2002, que es la que justamente tiene el dictamen de expulsión de la diputada Norma Ankarani de Godoy, como mencionamos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que dice el texto del proyecto de resolución, que está acompañado por un informe firmado por el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey. Y si uno analiza un poquito más el documento, tiene unas consideraciones que están firmadas por la diputada Elisa Carrió, en la que hace referencia al poder disciplinario que tiene la Cámara, a la potestad de sancionar a sus miembros en base a lo que establece el texto constitucional y específicamente a la figura de exclusión por alguna conducta, digamos, vinculada a cuestiones que no se corresponden con el decoro que debe tener un legislador que presta funciones en la Cámara de Diputados en este caso. Ahora bien, tanto en el caso de Ankarani de Godoy como de Luca, estamos hablando de conductas durante el ejercicio de su función como diputados. Aquí habría una primera diferencia con respecto al caso de Vido puntualmente, que por supuesto la deberán zanjar los asesores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales y los diputados que son miembros de ella, pero en principio la actuación que se le cuestiona de Vido es previa a su función, a su jura como diputado. Estamos hablando de causas penales y demás situaciones que son producto de su actuación como funcionario del Poder Ejecutivo anterior. Como diputado, nada que ver. Como diputado no hay en principio ninguna acusación concreta. Esto puede ser objetivos, hay que decirlo. Por supuesto, en declaraciones a la prensa que realizó anoche el diputado Tonelli, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo expresamente que se trata de un juicio político interno, con lo cual, las consideraciones tendrán que ver también con la naturaleza política, que por supuesto eso ya nos excluye a lo que podamos opinar como funcionario de esta Cámara. Veremos, sí, por supuesto, ese dictamen que se estaría firmando el martes de la próxima semana va a ser un insumo muy interesante para estudiar, para incorporar como precedente y para analizar qué consideraciones van a tomar en cuenta los legisladores a la hora de firmar un dictamen que tenemos entendido. En principio hay un acuerdo importante entre las dos de las fuerzas principales de la Cámara, el Interbloque Cambiemos y el Frente Renovador, para, en principio dictaminar acerca de la expulsión del diputado de Vido. Veremos, como bien dijo Eugenio, qué suerte corre el proyecto en el recinto. Y yendo a los antecedentes... Es interesante, perdóname, interesante que esta aclaración que vos haces, porque de alguna manera, como pieza de trabajo técnico, lo que se resuelva en esta circunstancia va a ser muy importante el acervo cultural de la Cámara, ¿no? Porque lo que decimos siempre, las interpretaciones de los legisladores en este tipo de situaciones hacen el enriquecimiento de esta actividad y nos dan elementos. Para nosotros, tu análisis es un análisis muy acertado en términos de procedimiento técnico, pero hay un cruce y una transversalidad impuesta por la política que nos da una lectura distinta o nos da una lectura enriquecedora de una situación que no nos es extraña. Exclusiones ha habido, veremos cómo en esta situación se resuelve. Pero quiero también dejar abierta la posibilidad de que que la semana que viene pase otra cosa, porque con las dinámicas de la política, eso mismo hace que de acá al martes que viene, a lo mejor el escenario que describimos hoy sea totalmente otro. En tu experiencia como funcionario habrás visto demasiados volantazos. Pero ayer a la mañana, si leíamos los periódicos, el resultado podía ser otro. Es que la discusión giraba en torno a los fueros. De hecho, cuando te invitamos al programa, haciendo el repaso, consultando un libro que para nosotros es de consulta obligada, que es el de Eduardo Menem sobre derecho presidencial parlamentario, estamos buscando los antecedentes vinculados a los fueros, a las suspensiones. Hablábamos del caso Varela, sí, pero en ese caso fue la suspensión de un diputado, no la exclusión. O sea, ahí la Cámara no tomó la máxima sanción disciplinaria, que es la exclusión. Lo suspendió. Hasta la finalización de su mandato, ¿no? Eso implicó que la suspensión fue por un plazo que le involucró el mandato. Curiosidades en los casos de exclusiones que Eduardo Menem los detalla. El primero, 1853, fue un convencional constituyente, ¿sí? Se llamaba Pedro Ferrer, representante de Catamarca, que
argumentó que su mandato era para redactar el texto constitucional y no de índole legislativa. Entonces, tipo ya arrancamos excluyendo, digo, en la fundación misma de la República. Después, detalle, no hay ningún senador entre los excluidos. Detalle, curioso. Y una sola mujer, el último caso, el de 2002, Hilda Ancarani de Godoy. Por supuesto, 1853 hasta 1951 la mujer no tenía posibilidad de participar en la actividad política, con lo cual... senadores son menos, quizás también se puede ver por el tema de cantidad. Sí, son menos y tal vez tienen otros mecanismos. Recuerdo el desafuero del senador Angelós en su momento. Ha habido, a pedido de él. A pedido del mismo, y ha habido el caso de una suspensión de un senador, Raúl Ernesto Ochoa, un caso parecido a Varela Cid. Se lo suspendió por haber votado 2 veces en las elecciones de octubre de 2001 y finalizó su mandato y bueno, quedó la cuestión concluida. Pero en lo que es exclusión tenemos entonces el caso de Ferré en 1853. En 1867 los diputados Eusebio Campo y Buenaventura Sarmiento, sí, bajo la imputación de haber cooperado con una rebelión contra el gobierno nacional producida en la provincia de Cuyo. 1874 fueron expulsados 2 diputados, Juan Andrés Geli Oves y Francisco de Elizalde, por no haber asistido a las sesiones de la Cámara durante 2 meses. Esto es ciencia ficción. Esa es una pieza. Hoy en día estamos hablando para marcarla. En 1925, ya muchos años después, fueron separados de sus cargos los diputados Luis Olmedo Cortés y José Núñez en razón de haber sido imputados por delitos consistentes en obtener ilícitamente fuertes cantidades de dinero del Banco de Mendoza. Caso de corrupción. 1940, lo mismo, José Guillermo Bertotto. Bueno, y ya en los años de la década peronista, por decirlo de una forma, 1946-1955, el diputado Roberto San Martino, que fue un caso muy recordado, que primero fue suspendido. Tiene 2 sanciones San Martino. Tiene 2 sanciones. Era rebelde San Martino. Sí, el diputado radical, que bueno, es el autor de la célebre frase el aluvión zoológico, para referirse a los diputados del peronismo. Fue expulsado no por esa frase, sino por agraviar al entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Y la suspensión fue por lo mismo también. La primera una suspensión, o sea, por la escala fue como una escala ascendente la sanción. Así es. Y bueno, el caso de Ángel Luque, que es mucho más reciente, que recordemos hizo declaraciones a la prensa bastante agraviantes, diciendo que si él hubiese sido gobernador de Catamarca durante el caso María Soledad Morales, el cuerpo del adolescente nunca hubiese aparecido, digamos, claramente. En un caso de alta sensibilidad social, en un momento de mucha sensibilidad. Una exclusión que entendemos tenía sus fundamentos. Bueno, Eugenio, ¿has visto muchos idas y vueltas en 40 años de servicio? ¿Cuántos años tenés? ¿41? 43. 43. Bueno, ¿En este tema en particular? No, en general, en la actividad parlamentaria de la Cámara. Desde los inicios hasta ahora, siempre en comisiones trabajaste. Siempre en comisiones, sí, gracias a Dios, siempre en comisiones. No, muchas cuestiones para destacar, así, de contienda. Me parece que los años 73 fueron los años más vertiginosos. Para nosotros, la década del 70 fue muy vertiginosa por el retorno a la democracia y porque uno en ese momento se acerca al Parlamento con el ímpetu de la juventud y los acontecimientos que se vivieron podía replicarlos como similares a los del 83. Nosotros asistimos digamos que lo que llevamos como bagaje cultural es asistir a 2 periodos de inicio del proceso democrático después de interrupciones muy prolongadas. Y si lo sitúo cronológicamente, siendo un adolescente y siendo un adulto joven. Entonces creo que las visiones en ese sentido son un poco más aleccionadoras. El 83 era el ímpetu del retorno a la democracia y que la democracia no se nos iba, en el 73, perdón, y no se nos iba nunca más, y un gran golpe en 3 años apenas después, donde asistimos a 8 años muy, muy ingratos, y un retorno en el 83 con mucha fuerza, con mucha intencionalidad, habiendo trabajado en una etapa donde lo que hacíamos, los que estábamos acá adentro, era esperar el retorno a la democracia, para poder ir aplicando lo que sucintamente estábamos viviendo día a día y que recopilábamos y que añorábamos, con una transmisión de las generaciones anteriores. Hoy puedo decir que bueno, todo esto que aquilatamos lo hemos replicado y lo vivimos replicando con vos y con mucha de la gente que compartimos todos los días, con procesos más organizados, en instancias más sistematizadas, donde visibilizamos un poco más la tarea de nosotros. Pero la actividad parlamentaria es dinámica y enriquecedora,
y no deja de sorprendernos, Si, no es que quiera reincidir en lo que veníamos hablando, pero cuando hacíamos la búsqueda y cuando de alguna manera nosotros nos enfrentamos a situaciones como esta, donde la Cámara nos enfrenta a tener que dilucidar y buscar antecedentes, esta búsqueda nos refresca la memoria, y hay cosas que nos vamos acordando a partir de la lectura, buscar antecedentes y aportar estas instancias. Nos interpelan a nosotros por el asesoramiento que hacemos desde la parte técnica. Hoy hablábamos con el director, decíamos, bueno, a ver, vamos a recordar algunos antecedentes, a ver cómo se resuelve esto, cómo se resolvió aquello, porque la pregunta es obligada y en algún momento surge la necesidad de responder, a ver, la construcción del dictamen posterior, la parte técnica nuestra, la construcción de la voluntad de los legisladores, ¿cómo la construimos? ¿Cómo la hacemos? ¿A dónde llegamos? Respetando el espíritu y sosteniendo la forma. Y la forma, esa es la que, nosotros tenemos que armar, estructurar y hacerla posible, porque sí, a lo mejor la semana que viene tenemos que, la noche del martes, pernoctarla, porque el miércoles los señores legisladores quieren resolver la situación. Sí. Los vaivenes de la política, por supuesto, que nos atraviesan y bueno, como bien vos decís, aparte es un insumo para nuestro trabajo en cuanto a la docencia que hacemos de la diplomatura en gestión legislativa también, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que remiten a antecedentes y a lo que llamamos los precedentes parlamentarios, y cuando a veces los alumnos nos preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los precedentes y los usos y costumbres? ¿No? Que la Cámara tiene muchas reglas no escritas. Bueno, los precedentes, la diferencia con los usos y costumbres es que sí son escritos. Puede ser una resolución del presidente de ambas cámaras, puede ser un dictamen de comisión, como en este caso, bueno, claramente lo que veníamos comentando, podemos vincularlo a los precedentes parlamentarios, aquellas cuestiones escritas en una institución que tiene una tradición eminentemente oral. Entonces, la tradición, nosotros hemos tratado y estamos tratando de darle a esta institución una sistematización en los conocimientos. Y como bien vos decís, yo no quiero ser latoso con la diplomatura, porque parece que uno cada vez que habla de comisiones habla de la diplomatura, pero la verdad que la diplomatura es el canal por medio del cual nosotros buscamos que esto que fue permanentemente, y como dijimos siempre, la transmisión oral de los conocimientos, vaya dando paso a una tradición que se sustente en aspectos un poco más formales y teóricos, que den cuenta de las experiencias vividas, porque si no nos vamos nosotros y nos llevamos los recuerdos. Y la verdad que esto no puede ser un recuerdo, esta es una institución que en el siglo XXI debe empezar a ser un acervo cultural propio, sostenido objetivado en documentos que sirvan a las tradiciones, a las generaciones que nos están continuando, ¿no? Que son ustedes, básicamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el compañero? ¿O quién? A ver, yo quería, ya con tantos años de Cámara, ¿qué evolución viste del trabajador legislativo en estos 43 años? Donde hoy tenemos mayor capacitación con el tema de, por ejemplo, la diplomatura, o un sentimiento más por el tema de democracia, donde la gente se pone más la camiseta. ¿Qué es la evolución que vos ves en todos estos años del trabajador? Mirá, lo que yo destacaría de los compañeros del Congreso y del hombre trabajador legislativo es su vocación por la defensa de la institución. Nosotros somos hombres que estamos muy comprometidos, hombres y mujeres comprometidos con la institución, y esto pasó siempre. O sea, uno tiene la suerte de ser una segunda generación de funcionarios. Mi padre fue funcionario de la Cámara y creo que la misma vocación que vivieron ellos, que vivieron las generaciones. Yo tuve la suerte de compartir con algunos de los que fueron compañeros de mi padre esa experiencia, la experiencia del trabajo. Me parece que se sostiene con algunos de ustedes que veo. Muchos de ustedes también replican la historia similar a la mía y sentimos la misma vocación por el Congreso. El Congreso es la casa de nosotros, decimos, y nos encariñamos con esta institución. Y en esta institución ponemos el cuerpo, la familia, la historia, ponemos todo lo que tenemos al alcance, y lo fuimos, me parece que logrando a partir también de alguna organización, si bien que fue necesaria. De última, el crecimiento exponencial del número de agentes
hizo que esto fuera tomando una dimensión que necesitaba una organización. Y la organización sindical me parece que también fue producto de esta explosión y de este compromiso que vio la necesidad de, bueno, de alguna manera, esta anarquía que se producía. A ver, anarquía en el buen sentido, porque esta era una casa. Ustedes imaginen que en los años 60 que había 192 diputados, con lo cual la dotación de 2.000 personas era una dotación harto suficiente y se conocían todos. Entonces, en 2.000 personas, pero bueno, en el 83 fuimos casi 10.000. Sí, con lo cual, y acomodar todo eso llevó tiempo, ¿no? Porque bueno, y llevó un proceso que se coronó en el 90 y pico con la ley de la 24.600 1995. Entonces, y esa pertenencia al trabajador no solo con la institución, que como bien vos decís está desde hace muchos años atrás, sino con el gremio, ¿no? Eso es muy posterior y no es por ser autorreferencial, pero entendemos que desde la conducción de Di Próspero para acá hay como una identificación más fuerte, hay un orgullo de ser legislativo que tal vez es un proceso, pero explotó. Digamos que fue un proceso ascendente. O sea, las cosas no son de un día para el otro. Nosotros vivimos un proceso y en este proceso de crecimiento también hubo que irse reacomodando las organizaciones sindicales, porque incipientemente tuvimos organizaciones sindicales en el Congreso. ¿Por qué? Y pues no había una cultura de la organización sindical. Esto hay que hacerlo franco. Cuando nosotros ingresamos en los 70, APL era una organización y yo recuerdo con gran afecto mi primera afiliación a PLE, que la hago con Francisco Vulcano, quien en ese momento era el secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Y era un hombre que en un escritorio te recibía y te decía, bueno, vos te afiliás a PLE, mira, llenaste la afiliación, y la verdad que era... Y vos te afiliabas a lo que era la casa y era el gremio de la casa en ese momento, pero no había esta conciencia gremial. Vamos a dejar para después de la tanda... vamos a ensayar alguna suerte de explicación de por qué esta temprana sindicalización del Congreso, pero esta tardía identificación del trabajador con el gremio. Lo dejamos para después de la tanda, ¿te parece? Te quedás un bloque más. Dale. Vamos a escuchar una canción de Mercedes Sosa, Canción para mi América. Bien, tercer y último bloque de modo legislativo, bloque cortito porque la verdad el tiempo se nos pasó volando. Me hicieron la observación en la tanda de que estoy un poco acelerado. Sabrá usted disculpar, pero bueno, las vacaciones me ponen así como con mucha energía y bueno. Les prometo que después de la semana que viene, que sí me voy a tomar el receso obligado, la otra semana volver en un tono más relajado. Estábamos hablando de la sindicalización en el ámbito del Poder Legislativo, era el tema que había quedado pendiente. Viendo también los antecedentes, uno ve, 1919 se crea la Liga de Empleados Públicos de lo que después va a ser UPCN, ¿no? En 1948, pero el antecedente es 1919. 6 años después, en 1925... se crea la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿sí? Que eran los trabajadores del Estado más vinculados a la maestranza, a los astilleros. O sea, hay una temprana sindicalización del Poder Ejecutivo, de los trabajadores que forman parte de la Administración Pública Nacional, y una más tardía sindicalización del Poder Legislativo y del Poder Judicial. 1960 se crea el APL, con otro nombre, ¿no? AFEL, pero el gremio del Poder Legislativo se crea el 12 de septiembre de 1960, una asamblea en pasos perdidos, y el Poder Judicial recién tiene su propio sindicato en 1971, ¿sí? La Unión de Empleados de la Justicia. Con lo cual, bueno, ahí hay un desfasaje entre la sindicalización de la administración pública y la de los otros dos poderes del Estado. Y uno se pregunta por qué, o trata de investigar. Y la primera reflexión que le viene a la mente, y en base también a lo que ha estudiado, es más difícil identificar al empleador en los poderes legislativo y judicial, ¿no? Es como que hay una pertenencia con la institución en términos de pertenecer al poder, a un poder del Estado independiente, ser un funcionario de carrera y demás, pero está como más difusa la línea que separa al trabajador del empleador. Hoy en día nos parece de ciencia ficción porque ya está mucho más desarrollada la conciencia sindical, pero imaginémonos mediados del siglo XX, además una tradición democrática que no era tan continua, ¿no? Recordarán ustedes las interrupciones al orden democrático desde la caída de Perón hasta el año 83, donde bueno, quizás vos lo viviste, eso era como más difícil identificar el trabajo del Poder Legislativo como permanente. En realidad me parece que la cuestión está ahí, en esta cuestión, si vos querés, de clase, donde el término trabajador involucra quizás aquel de la manualidad y el hombre de la oficina no se identificaba con este concepto tanto de trabajador. Me parece que se quiebra desde los 80 esto,
por la proliferación de individuos que vienen crecen en número, pero además se crece en este concepto de trabajador. Entonces, a partir de ahí, la pertenencia se convierte en en esto que estaba en el campo de lo afectivo, pasa al campo de, sin perder lo afectivo, pasa al campo de lo laboral específicamente, y se lo identifica como un hombre perteneciente a una organización, pero un engranaje de la organización, ¿no? Y hay otro elemento bien concreto y bien real, muchachos, 13 años de congelamiento salarial, nos hicieron a todos trabajadores, año 92, año 2004, sin ningún aumento, estaba muy achatada la pirámide y queríamos todo que el gremio negociara un incremento salarial. Me parece que ahí es donde se da el quiebre, y por eso, bueno, cuando Norberto asume y enseguida se firma la primera paritaria, está la toma de recinto y todo, ahí hay una conciencia sindical que impregnó a todo el escalafón, de la 1 a la 14, todos nos consideramos trabajadores. No, yo quería decir que esto que comentaba Eugenio también se ve, por ejemplo, en la imprenta, que la imprenta viene con el tema del oficio gráfico, que tenía una conciencia sindical, y de hecho la primera comisión interna se crea ahí, y APL en sus inicios, había mucha gente de la imprenta, mucha gente que venía con el tema del gremio gráfico, del sindicato gráfico, que empezaron a pujar para que vaya creciendo esta conciencia de, bueno, de defender del trabajador, de defender el derecho de los trabajadores, y que fue también evolucionando hasta que los administrativos fueron también impregnándose de esa conciencia. No, sí, lo que cita Víctor, por supuesto, es real, es un antecedente, el productor me quiere matar, pero quiero decir esto, que la imprenta ha sido precursora y cuna de muchos dirigentes sindicales, de hecho nuestro recordado. Bueno, por su propia historia, ¿no? La imprenta es un oficio que, bueno, tiene esta vocación, digamos, de agremiación y de lucha, ¿no? De reconocimiento por el tipo de actividad, ¿no? Creo que la actividad está muy relacionada con el espíritu de lo que uno va forjando con la conciencia del trabajador. Bueno, Eugenio, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros. La verdad que nos ilustraste con tu experiencia, nos sirvió de mucho para comentar el tema de la semana, que tuvo que ver con lo parlamentario, como siempre tratamos de vincular este programa. Gracias, Víctor, gracias, Leandro, por compartir este momento con todos nosotros. Saben ustedes, el próximo jueves no voy a hacer de la partida, así que espero que lo hagan. No tengo ninguna duda que lo van a hacer muy bien. Los que se queden, porque tengo entendido que Víctor también se va a tomar un pequeño receso. Y bueno, saludos a todos nuestros oyentes, gracias a Nicolás Campomor por habernos acompañado en los controles, gracias a Facundo Pasos en la producción, Vicky González Navia y Melina Reboa, asistente de producción, gracias a Norberto Di Próspero, nuestro secretario general, por la sesión de este espacio sindical, y gracias a Fabián Esteco, director de radio de la Biblioteca del Congreso. Nos vemos la semana que viene, hasta luego.